con adorarle a través de la vida que conscientemente tenemos, porque aquí estamos. Espero que todos estemos conscientemente aquí, que tomó conscientemente el metro, o tomó conscientemente su camioncito, o tomó conscientemente su carro, ¿no? ¿O no? Porque si no estaría aquí, se va por otro lado. Y gracias a Dios porque nos da esa conciencia, ¿verdad? Y tener un sentido de dirección. Tener el sentido de dirección es extraordinario, es de ubicación. Ahora, cuando ya tenemos sentido en la vida, y sentido en la muerte, y sentido en nuestras relaciones, ya estamos al otro lado. Así que bendito sea el Señor que estamos aquí en su casa, con una vida consciente y con sentido. Entiendo que con salud, algunas veces relativa, pero aquí estamos. Y gracias al Señor que podemos gozarnos con ello, y principalmente con esa fe que nos permite no solamente creer en el Dios creador, sino exaltarle. Él ha creado, Él ha redimido, Él santifica, lo exaltamos, pero no solamente lo exaltamos, además de creer, lo celebramos conscientemente en esta vida. ¡Qué rico es! Y estaba pensando yo en este Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es una belleza. Porque cuando nosotros podemos cantar en armonía y estar juntos en armonía, dice la Escritura que allí envía Dios bendición y vida eterna. Y les estaba haciendo el ejercicio a mis alumnos secundarios para que entendieran lo que era una armonía. Y le digo, la armonía es una mezcla de melodías. Entonces les cantaba Noche de Paz y comencé cantándoles la segunda, luego el tenor, luego el bajo y hasta por el final la primera. Y entonces les digo, comencé a cantarles, ¿no? Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Y ellos saben esa melodía. Y después les conté, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Y luego, noche de paz, no. ¿Ve? Ya está mal la armonía. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Y ya les terminé, noche de paz, noche de amor. Ustedes juntan esas cuatro cosas y ya tienen la armonía, con 4 líneas melódicas. No se inventan, ahí están. Por eso yo me tuve que entonar ahorita, ¿verdad? Y cuando nosotros habitamos juntos en armonía, como líneas melódicas nítidas, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que bendito sea Él que nos da la vida, la salud, la fe, y podemos habitar juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Vamos a gozarnos adorándole en esta hora, porque Él es bueno. Aquí nos tiene, pese a todo lo que pasó en la semana, todos los viajes que hicimos, todas las preocupaciones por las que pasamos, las incertidumbres en que a veces nos vimos envueltos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a gozarnos exaltando y celebrando su bendito y santo nombre. Abramos la palabra del Señor en Job 4. Vamos a tomarnos de la mano de Job, en donde a veces siento que está temblando. Hay una fragilidad, pero como dice el dicho, se dobla pero no se quiebra.
Vamos a ver Job 4. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probaremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello en imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Estas son las palabras que Elifaz a sotoboche estaba con mucho respeto compartiendo con Job, el justo que sufre. La cruz de Cristo. Ya el domingo es domingo de Ramos, ¿no? Todavía no. Ya comenzamos. ¿Ah? El próximo domingo es domingo de Ramos. Bueno. Estaba pensando yo que muchos de nuestros niños que no vienen a la iglesia porque sus papás no los traen, a lo mejor los pueden traer sus abuelitos. Sí, porque sus papás están durmiendo y les interesa más su sueño que la educación bíblica de sus niños. Lo pueden traer sus niños, sus abuelitos. ¿Ok? Porque yo creo que aunque se llene esto
de Palmas y van a dejar bien sucio, el que vivan el domingo va a ser importante. Por favor. Y a lo mejor tienen que estar en la calle. Que estén en la calle, no se preocupen. Y aunque les digan, bueno, es que es una vez por Cuaresma, déjenlos. Una vez por Cuaresma. Pero es el día que ellos pueden disfrutar recordando que hubo un Cristo que muere por ellos. No les robemos estos elementos a nuestros niños. Y hagámosle vivir durante la semana con expectación que ya viene el Domingo de Ramos. Por favor. Ahora sí, aquí estoy siendo escuchado por padres sensibles. Gracias. También a ustedes les permito que le avisen a sus hijos. Pero si no, estoy ateniéndome a una serie de compañeros abuelitos, ¿verdad? Para que podamos gozarnos el domingo en esta dicha. Por otro lado, no sé cómo vamos a hacer en la Semana Santa. Va a estar muy cargada. Toda la semana tenemos cultos a las 7:30 de la noche, excepto el viernes, que es a las 7. Pero cuando ya llegan a las 7 no hay dónde sentarse. Y por algunos que por primera vez están en nuestra iglesia, el Domingo de Resurrección nosotros comenzamos a las 6, pero cuando usted venga a las 5:30, a veces ya no hay lugar. Y estamos oyendo música y estamos alabando al Señor, pero así es. Y luego, con el hecho de que doy la cena del Señor a la mediodía, porque el Domingo de Resurrección celebramos la cena, va a estar muy lleno. Y las visitas son nuestra prioridad, a lo mejor nosotros tendremos que estar afuera. Mentalicémoslo y ya vengamos preparados. No vengamos a ganar lugar, sino a ceder espacio. Y luego, como voy a tener como predicador especial al doctor Stam, que si Dios nos permite va a estarnos hablando del Apocalipsis en resurrección. El Domingo de Resurrección yo voy a tener el Apocalipsis dado por el doctor Juan Stam aquí. Y mucha gente que está más preocupada por el rapto que por Jesús va a venir y nosotros le vamos a hablar de Jesús. Porque es a quien a nosotros adoramos. Nosotros no nos mueve el miedo, sino el gozo del Cristo que viene. Y luego, cuando nosotros tengamos el segundo domingo, otra vez al doctor, pero yo le supliqué que predicara a Daniel, al principio no lo había aceptado, pero gracias a Dios lo aceptó, no más que no lo va a dar en un solo sermón, sino en dos, va a ser difícil. Así que en el fondo me estoy despidiendo de este sermón, ¿verdad? Porque vamos a pasar unas vacaciones intensas. Y yo creo que no hay excusa para no permitir a amados nuestros que escuchen el Evangelio durante esta época. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Que nada ni nadie nos robe hoy, este año 1995, el gozo de adorarlo. El gozo de adorarlo. Que nada nos arrebate el gozo de magnificarlo. Porque de eso se trata. Exaltar y celebrar a nuestro Dios. Y hechos son amores y no buenas razones. Pensemos con la ayuda del Señor en el capítulo 4 de este poema de Job, de este lamento, en donde la fragilidad se encuentra aterida. Es decir, la fragilidad de Job está como arrinconadita. Y las palabras de Elifaz, el temanita, le llegan y son recibidas por aquel corazón dolorido de nuestro amado Job. Allí está, respetando a sus amigos y siendo el respeto de sus amigos.
respetando la amistad y siendo en la amistad profundamente respetado. En medio de su dolor, su lamento es profundo, porque alaba a Dios desde el dolor, desde lo íntimo de su dolor. Y por eso la atención que tiene a su alrededor, por las palabras con que se expresa y la actitud con que las expresa, es una atención intensa. Están pendientes del movimiento de sus labios, del contenido de sus palabras. Es así como Elifaz, el temanita, le atiende. Y como le está respondiendo con la visión que ha tenido, ¿acaso un sueño? Dice el mismo Elifaz, que le permite interrumpir aquel instante. Porque Job está hablando dolido. Está hablando dolorido, como diríamos nosotros en México. Es más, yo hubiera querido ser más mexicano, pero tengo que publicar esto. Y le iba a poner adolorido, porque el mexicano no dice dolido, ni siquiera dice dolorido, sino hasta canciones tiene adolorido el corazón. Aquí tenemos a Job dolido. Y los amigos le escuchan en silencio. 7 días, 7 noches en silencio, escuchando su dolor y el lamento desde su dolor. No se atreven a interrumpirle en silencio. Él habla y ellos le escuchan. Él se calla y ellos siguen callados. Porque lo que él habla son desgarres de lo íntimo de su corazón, de su alma. Y ellos lo hacían propio. Les dolía aquel lamento y todos le oyen. Y todos piensan. Y Elifaz temanita se pregunta, bueno, pero si es inocente, ¿por qué sufre? Mi amado Job, mi amado amigo. Sin embargo, aunque se pregunte en silencio, que posteriormente va a romperlo, entre tanto que escucha, calla. Porque hay tiempo de callar. Y particularmente cuando hay dolores tan intensos, qué mejor tener silencio. Yo me he encontrado con muchos que califican la escritura, pero hay tan pocos que saben leer. Me he encontrado entre tantos que califican el discurso, pero hay tan pocos que saben callar. Y aquí estamos analizando 7 días y 7 noches de silencio. Allí está el silencio detrás del lamento de Job. Máxime ante este dolor tan grande, cuando luego de perder sus bienes materiales, es más, de perder las familias de sus hijos, está profundamente dolido. Por eso se introduce diciendo que le es claro que si probaren hablar a Job, le molestaría. Sabemos que nuestras palabras, aún después de 7 días, aún después de 7 noches, podrían molestarle. Pero ya no podía Elifaz temanita detener más las observaciones que había percibido y consecuentemente las palabras. Y se percata que Dios es soberano. Y ante la soberanía de Dios estaban escuchando aquel lamento. Se percata que Dios es misericordioso y con su misericordia está cubriéndole, pero en la misericordia está escuchando aquel lamento.
se percata que Dios es soberano, misericordioso y oportuno, pero allí tenía aquel inocente que estaba siendo probado, sufriendo. Y así se presenta a nosotros hoy, como lo hizo con Job, y lo ha hecho a través de los siglos, cuando se revela en hora de crisis. Es más, en horas de conflictos, cuando puedo no entender algo que me está pasando. O más aún, cuando estas crisis que me conflictúan podrían tornarse en problemas. Es más, cuando la crisis, el conflicto y el problema inciden de tal manera que me llegan a afectar el ánimo y la razón y la voluntad y me deprimen. Y ya no hay alegría en mi corazón, mi ánimo está lastimado. Hay turbación en mi mente. Hay incapacidad en mi voluntad. La depresión me cala. Pero cuando nos percatamos que Dios habla en todo tiempo, no importa si se ha ausentado la alegría y la tristeza nos cala. Es más, nos cala tanto que hasta su sensación perdemos. Nos quedamos en un mutismo tremendo. Dios habla. O cuando no entendemos nada, Dios habla. O cuando ya nos declaramos impotentes, Dios habla. Y habla en el silencio o habla en el diálogo, que a través de alguien nos puede llevar. O habla en la exhortación, que puede llegar oportunamente a nuestra vida, pero habla. Y se apela a Job, que debe ser consciente que enseñaba a muchos y que de su palabra dependían tantos. Y debe ser consciente en Job que fortalecía las manos de los débiles, pero que ahora se encontraba imposibilitado. Y debe ser consciente en Job que enderezaba las palabras a quien tropezaba, pero que ahora con tanta torpeza se expresaba. Debía ser consciente en Job que era alguien experto en enderezar, esforzando las rodillas de los que decaían, pero que ahora estaba abatido. Y ahora que le había alcanzado el mal, ahora que le había alcanzado el desaliento y más aún, ahora que estaba turbado y no podía pensar, debía pensar, debía escuchar, debía atender lo que suavemente, repito a sotovoce, Elifaz temanita tenía que decir. Y por eso emerge con una cuestión sobre dónde ha quedado la confianza que infunde su temor a Dios. ¿Me oyes? Parecía que le quería tocar Elifaz temanita. La confianza que te infundía el temor a Dios, ¿dónde ha quedado, mi amado Job? Es más, la esperanza que en virtud de tu integridad tú has tenido. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Mientras Job estaba en su dolor, el cuestionamiento emerge de parte de Elifaz temanita. Y Job está callado, lo está escuchando, no le interrumpe. Pero Elifaz va como de puntitas y descalzo. Y con toda sutileza va penetrando, tratando de penetrar en el corazón de Job. Y con una prosa poética extraordinaria se deslizan las observaciones suyas,
haciendo ver que es la hora de recapacitar para Job. Porque las pruebas están al alcance de la experiencia cotidiana. Porque él debía percatarse que ningún inocente se ha perdido, ni ningún justo había sido destruido. ¿Podrías pensar conmigo, mi amado Job? Y quiere Elifaz temanita. La experiencia, lo que nos enseña, mi amado Job, es que quien hará iniquidad y siembra injuria, acaba por cegarla. ¿Me oyes? ¿Me estás oyendo, Job? ¿Me oyes? ¿Te das cuenta que es por el aliento de Dios que se perece, o por el soplo de su ira que se consume? ¿Me oyes, mi amado Job? No, a ti. ¿Me oyes? ¿Me oyes que aún las bestias temibles y rugientes experimentan esta verdad en todas sus etapas? La viven. Y aún siendo fieras, bestias, están rodeadas por el Dios que las creó. ¿Me oyes, Job? ¿Te percatas siquiera con sensibilidad de bestia fiera? ¿Qué sutilezas las de Elifaz en una prosa poética? ¿Me oyes? Porque a mí sí, dice Elifaz, me ha estremecido de espanto. Es más, de temblor lo que he percibido en visión o acaso en sueños. ¿Por qué han venido preguntas? ¿Acaso el hombre es más justo que Dios? Me han venido preguntas, ¿o el hombre es más limpio que su creador? Ciertamente sus siervos no son confiables. Es más, aún en sus ángeles de Dios hay necedad. ¿Cuánto más en quienes no tienen bases? En quien no tiene fundamentos, en quien no tiene cimientos. Porque de la mañana a la tarde son destruidos sin darse cuenta. Es más, pierden su hermosura y mueren sin haber adquirido sabiduría. Terrible cosa, sutil. Alguien que ha conocido al Señor y comienza a tener consolación más en la copa que en la oración. Y comienza a socavarse su fortaleza. Y comienza a socavarse su hermosura. Y comienza a minar la fortaleza de su vida. Y se ciega la vida porque no hubo cimientos. Y en una droga, cualesquiera que sea, así en plural, cualesquiera, quiere recibir más consolación que en el Señor. Oh, dice Elifaz, hasta los pelos se me erizaron. Porque de la mañana a la tarde son destruidos, sin darse cuenta siquiera. Han comenzado a perder su hermosura y mueren sin haber adquirido sabiduría. Job estaba ante Elifaz temanita, encarnando esta verdad de enfermo. Estaba ante Elifaz temanita, encarnando esta verdad de triste. Job estaba ante Elifaz temanita, encarnando esta verdad de débil. Job estaba ante Elifaz temanita, encarnando esta verdad de frágil. En aquellos momentos se lo podía percibir.
Y es como se percata que Job está sufriendo desvaríos. Y por ello le reprende en forma de proverbios. Y por ello le reprende en forma de parábolas. Y por ello le reprende en forma de himnos a Dios. Y por ello le reprende en forma de exhortaciones de alusión directa. Cuando le dice, he tenido visiones, he tenido sueños, ¿me los entiendes, mi amado Job? Amigo de mi alma, ¿me los entiendes? Y hay un momento en que se confronta la autoestima y la autosuficiencia. Y cuando uno lee este capítulo 4 de Job, se percata que la autoestima nos ciega a percatarse que todos cometemos errores. Lo terrible es cuando soy autosuficiente. Yo soy el que peco, ¿y qué? Yo soy el que me voy a condenar, ¿y a ti qué te importa? Yo soy el que abuso de mi libertad y la torno en libertinaje. ¡Qué insensatez! En la autosuficiencia, yo soy el que me voy a condenar, ¿y a ti qué te importa? Yo soy el que abuso de mi libertad y la torno en libertinaje. ¡Qué insensatez! En la autosuficiencia, ¡qué sensatez en la autoestima! Porque cuando yo me doy cuenta que he hecho un error, puedo recapacitar. Porque además de aceptarlo, puedo comprender que justificarme a mí mismo es una esperanza vana. Y es allí donde se distingue la autoestima, la conciencia de un error, la conciencia de la urgencia de Dios para repararlo y la autosuficiencia. Porque solo Dios hace posible que podamos permanecer en pie. Por eso dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza del Señor misericordia. Y cuando yo confronto la autoestima con la autosuficiencia, entonces es un blanquinegro. Porque cuando nos percatamos de la autosuficiencia como tentación de la soberbia, porque yo me la sé de todas, porque yo soy el que puedo, entonces lo que estamos haciendo ver es que nos bastamos a nosotros mismos, no necesitamos de Dios, soy independiente, ¿qué dependencia puedo tener? Es aquí lo que aquella verdad que nos dijo el doctor Stott en este púlpito cuando estuvo con nosotros. La distinción entre la madurez psicológica y la teológica se dan. Cuando él nos decía, psicológicamente somos maduros cuando aprendemos a independizarnos. Pero teológicamente somos maduros a más dependemos de Dios. Y en la autotentación, en la autosuficiencia, estamos cayendo en la tentación de la soberbia, en donde creemos que nosotros nos la sabemos de todas, nosotros nos podemos bastar a nosotros mismos. Y es aquí donde solamente Dios, comprensivo con sus hijos, puede asumir nuestra soberbia y puede acreditarnos como hijos y puede justificarnos cuando nos presentamos ante el Padre para confesar al fin nuestra urgencia, para decir, mi hijo, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos salva de este tremendo pecado. En Job, que ese lamento que analizamos,
vean ustedes que no se da una crisis de creencia en donde él tropiece con incredulidad, ni siquiera una duda frente a lo razonable, porque yo dudo y tengo derecho a dudar sobre lo que no es razonable. Y es la gran angustia que yo vivo cada domingo, porque yo no tengo problemas en el razonamiento de mis argumentos. Creo que puedo responder por ellos, porque el problema no es la duda de la gente, sino que el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y a lo que Dios nos llama es a creer. Como cuando Pablo no da más explicaciones al centurión romano, sino que le dice a la hora que se quiere hasta matar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí no estamos ante una crisis de incredulidad, ni ante una crisis de duda. Estamos ante un dolor. Ese dolor de donde brota este lamento, en que penetran pensamientos lenta y progresivamente, aquella hora de enigma, de angustia, en donde aparece un signo de interrogación. ¿Por qué? No es la duda, no es la incredulidad, es un enigma extraordinario, único, en donde la gracia de Dios está por encima, la misericordia de Dios está por encima, y nos hemos de permanecer firmes en ese momento aciago, pero no ciego, del dolor. Por eso la sutileza de Elifaz temanita es tan importante, es tan importante. Claro que si alguien nunca ha tenido la bondad de la duda, mucho menos de la incredulidad, ¿cómo va a plantearse lo que es un auténtico enigma espiritual? Usted duda cuando no entiende algo y la razón le falla, o los argumentos racionales le fallan para entenderlo. Es incrédulo cuando ante un elemento de fe no le entrega su existencia. Hay enigma cuando su pregunta allende lo racional y la credulidad. Usted trata de explicarse. Ahí es donde estamos en el silencio, en el diálogo de fe ante la presencia de nuestro Dios, y reconociendo que es un momento de fragilidad en Job, porque está sufriendo, hay un dolor terrible, pero bendito sea Dios que hay dolor, no hay desmayo, hay todavía dolor. Es aquí donde emerge la oración: haznos dignos de tus pruebas, oh Dios. Si yo fuera músico, haría una sinfonía de esto. Pegaría gritos, lanzaría armonías, jalaría a toda una orquesta en determinados momentos para decir: haznos dignos de tus pruebas, oh Dios. Y yo quisiera todos estos recursos como para inyectar en el corazón de los hermanos que me escuchan: haznos dignos de tus pruebas, oh Dios, porque allende la duda o la incredulidad nos encontramos en enigmas. Haznos dignos de tus pruebas, oh Dios. Y si Elifaz temanita, el amigo de Job, esgrime el que Job es reprobado y está cosechando los frutos de su propia culpa, porque hay retribución por ellas, es menester echar mano de nuestro conocimiento cristiano, porque hoy podemos entender
que hay perdón en Jesucristo. Y si alguno de nosotros fuere abordado, ¿y qué pasó con tu culpa?, podamos cantar: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, tan indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús. Y las culpas no me pueden lastimar, porque todas las llevó mi Jesús. De modo que a estas alturas de la revelación de Dios para el mundo y la humanidad, para nosotros como creyentes, es menester echar mano, como decía Pablo a su amado discípulo de la vida eterna, echar mano de nuestro conocimiento cristiano, porque hoy podemos entender y despejar cualquier problema de culpa, porque hay perdón perfecta por el sacrificio perfecto del Hijo perfecto de su amor, nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría enseña a estimar la vida. La sabiduría enseña a aprovechar el tiempo de acuerdo a los designios de Dios. Nuestra vida no es vana. Nuestro tiempo jamás podemos darnos el lujo de desperdiciarlo o de perderlo. Hemos de redimir el tiempo. Y si la sabiduría enseña a estimar la vida y aprovechar el tiempo, en este lamento de Job se advierte que el tiempo que borra el recuerdo de nuestra vida no borra el que es mucho más trágico: morir falto de sabiduría. Habiendo caído en sustitutos en vez de Dios, habiendo consolación buscándola en cualquier otra fuente y no en la de Dios, porque nosotros hemos de oír obedientes la palabra de Dios y acatar sus designios para nuestras vidas. Dios nos quiere limpios, Dios nos quiere santos, Dios nos quiere consagrados, Dios nos quiere ubicados, Dios nos quiere para hacer alabanza misma de su gloria. Si la sabiduría enseña a estimar la vida y aprovechar el tiempo, en la sabiduría cristiana, nuestra vida la estimo en Él, en Cristo, porque he sido comprado por precio. Y mi tiempo lo estimo en Él, en Cristo, porque vivo en el tiempo glorioso de Dios. Tiempo de salvación, tiempo de vida eterna. Cuando somos conscientes de la fragilidad de nuestra vida terrestre, ¿cómo aprovechamos el tiempo? Por si acaso el Señor me quiere llevar ya, yo voy a hacer al máximo de lo que pueda. Cuando somos conscientes de la fragilidad de nuestra vida, es cuando podemos entender al salmista que dice: los días de nuestra edad son como la hierba del campo, que pasa pronto y volamos. Cuando somos conscientes de la fragilidad de nuestra vida terrestre, yo me puedo identificar con Santiago, el apóstol, pastor de la iglesia en Jerusalén, que decía: nuestra vida es como un vapor. No sé si han destapado ustedes una olla cuando está hirviendo, ¿no? Y que sale el vapor. Nuestra vida, dice, es como un vapor. Pasa por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando nos percatamos de la gran riqueza que tenemos en nuestra vida,
El primer año de nuestros hijos, los primeros 5 años, los primeros 10, los primeros 20, el tiempo que tenemos a nuestros hijos, porque después se van. El tiempo que podemos darle para servirle con alguien, amigo, que apenas está creyendo, porque después nos separamos. El tiempo es tan pequeño que cuando yo veo un poema a escasos 40 años de distancia, digo, qué corta ha sido la vida, qué breve ha sido la vida. Parece que ayer me hinqué. Ciertamente es un vapor, pasa por un poco de tiempo y se desvanece. Por eso la estima de la vida, por eso la estima del tiempo, cristianos, no solamente nos hace distintos, sino que nos hace diferentes. Porque donde estamos, nuestra vida marca diferencia. Y nuestro tiempo marca diferencia. El poeta inglés Longfellow decía, la vida es breve y su destino es serio. Y no es su fin en el sepulcro hundirse, ni ser polvo y en polvo convertirse. Si esto lo dice un poeta con esa exquisitez del Elifaste Manita, que en un momento dado está poniendo como visión o como sueño la exhortación que tiene sobre aquel momento de dolor, si esto lo dice un poeta, ¿qué más nosotros que somos poesía de Dios, nueva creación? Porque si los poetas con las palabras recrean la realidad con rimas y con ritmos, Dios ha querido en nosotros comenzar la recreación de toda una nueva creación, de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Somos primicias de su poder. Por eso, estar al filo de los designios de Dios demanda que seamos conscientes que si sus cimientos están en el polvo, porque serán quebrantados por la polilla, de la mañana a la tarde serán destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Pero si nosotros podemos decir con el apóstol Pablo, tenemos fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto sino Jesucristo, entonces la cosa es diferente. Aquí, en Job 4, nos encontramos con el tiempo de callar. Tal como lo hicieron los amigos de Job mientras hablaba. ¿Y cómo debía hacerlo Job ahora ante las decisiones de Dios? La gloria de Dios ha de ser manifestada en la hora de la necesidad y de la angustia. El profeta Isaías, cuando narra la visión gloriosa en el templo, en donde Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién nos irá? En esa hora de éxtasis extraordinario, de urgencia de Dios, Él es el que está diciendo, ¿a quién enviaré? De urgencia del corazón de Dios, ¿quién nos irá? A esa hora de necesidad, estoy diciendo, a esa hora de urgencia es cuando la gloria ha de ser manifestada. Y allí la expresión en hebreo, y la voy a decir así, porque me suena arufónica, me parece casi de español, se llama kabod. Es la palabra que describe gloria. Pero en la palabra hebrea no es solamente gloria, sino el peso de gloria. Pablo lo usa en sus epístolas cuando al orar por los hermanos que necesitaban su intercesión, le llama no carga,
sino es el peso de gloria. Y quiere que nosotros tengamos este peso de gloria. Y que andemos con este peso de gloria. Bendito y glorificado sea el Señor, cuando en la urgencia misma de su corazón, de la quién enviaré, quién nos irá, nosotros hayamos podido responder: heme aquí, envíame a mí, y el peso de su gloria está sobre nosotros. Cuando Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, ante quien se preguntan quién pecó, este o sus padres, el Señor le dijo: ni este pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. ¿Recuerdan? Porque así es el peso de gloria del Señor, que responde a las preguntas de Elifaz de Manita ante aquel dolor de Job. Porque es gloria para que avance el conocimiento del gran poder de Dios y se haga patente, como en la isla de Malta, cuando en vez de ver que Pablo llevaba maldición de los dioses porque le mordía una víbora, resultó llevando la manifestación del poder del soberano Dios a quien anunciaba. Y a la hora que le muerde la víbora, porque estaba atizando ahí un fogón, sorpresa la de todos los que le veían y que podían haber pensado así. Se sacudió la víbora y siguió predicando. Entonces se percataron que el peso de la gloria del Señor avanzaba como la nube en el desierto, sirviendo de sombra en el día y de calor en la noche. Aquí es donde yo encuentro alcances eternos en el lamento de Job. Y cuando hablo de lo eterno, hablo de lo cualitativo. El lamento de Job ha hecho pensar en todas las épocas sobre la bondad de saber acatar con sentimiento de alabanza los misteriosos designios del Omnipotente. Alábele, alábele, no se canse de alabar. Y esto podrían tomarlo como excursos a propósito del lamento de Job, en que nos vamos adentrando. Porque hace una gran diferencia cuando tenemos la bendición de hablar. A veces nos saludamos: hola, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Hay tanta gente que no pueden hablar. Y nosotros no tomamos conciencia del hablar. Del hablar. Hay tanta dicha cuando nosotros somos conscientes que el hablar es bendición del Señor. Cuando yo puedo dialogar, cuando transparentemente puedo hablar con otro de corazón a corazón. Diálogo. ¿Sabe usted lo que es encontrar un gemelo del alma? Gemela del alma, amigo, que la Escritura lo califica como más bendición que un hermano. Tener almas gemelas con las cuales poder hablar. El diálogo, qué dicha, qué bendición. Y aquí tenemos que podía hablar Job, que podía dialogar Job con franqueza, con transparencia, tal cual lo estaba percibiendo cada uno, con todos estos elementos de cuidado que nosotros estamos en estos momentos viendo, la sutileza de Elifaz de Manita. Y cuando nosotros nos percatamos de la bondad de escribir, poder escribir, que mi palabra pueda ser entendida a través de un escrito.
Es una dicha. ¿Cuántos a la hora de la muerte, cuando han perdido la capacidad del habla, han podido escribir y han podido comunicarse? Poder escribir. Nosotros tenemos de sordomudos himnos. Bendito sea Dios por eso. Cuando alguien puede escribir y nosotros tenemos palabra escrita en este lamento de Job para edificación de nosotros. No podemos escuchar su gemido. No podemos escuchar el diálogo de entonces, pero podemos tener a través de su escritura los alcances del mismo. ¿Se imaginan cuando además de poder hablar, dialogar, escribir, yo puedo recrear con el lenguaje una experiencia? Yo puedo rimar en la recreación de mi lenguaje una experiencia. ¿Se imaginan cuando podemos hablar y cantar juntos, alabar juntos? Cuando lo podemos hacer en el ámbito de una fe común y decimos al Padre, Padre, y al Hijo, Hijo, y al Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¡Qué dicha! Cuando en el habla, en la que pocas veces nos percatamos de la vida, en la que pocas veces nos percatamos de la salud, en la que pocas veces nos percatamos del podernos comunicar, Dios nos ha dado una bendición. Si Dios nos ha permitido saber hablar, ¿por qué no nos hablamos? Si Dios nos ha permitido saber hablar, ¿por qué no dialogamos? Si Dios nos ha permitido saber hablar, ¿por qué no a saber dialogar? Yo iría un poquito más lejos. Con esto de la televisión, se ha perdido tanto el arte de conversar. Recuerdo que a alguien profesional y de extraordinaria capacidad, cuando yo le dije, usted puede cambiar los cuadros en su casa, de acuerdo a las visitas que va a tener muchas veces, para que su diálogo pueda ser de acuerdo a los intereses de la persona. Usted puede inducir un diálogo. Comencé yo a hablar con una persona con una humildad de corazón extraordinaria. Me dice que nunca nos enseñaron esto en la facultad. Cómo entretener, cómo conversar, cómo hacer sentir bien a alguien. Y le digo, válgame. Usted sale con título de la universidad y no lo enseñaron a hablar, y no lo enseñaron a dialogar, no lo enseñaron a escribir. No lo enseñaron a conversar. ¿Cómo hemos pisoteado el regalo del cielo, de la vida, la salud? El habla, el habla, el habla. Ahora, cuando nosotros podemos, además de hablar, tener un poema y ocuparnos particularmente de rimar, y recordar que los pueblos, las naciones son firmes cuando se estructuran repitiendo a sus poetas, Bendito sea Dios cuando nos permite rimar nuestra fe y hacerlo por escrito, porque no es fácil escribir, mucho menos en prosa. Ya no se diga en prosa poética, ya no se diga en prosa poética y creyente y buena. Tenemos que tomar conciencia al meternos en este lenguaje poético, la bondad del habla y del lenguaje, la bondad del escrito y del lenguaje escrito, la bondad del diálogo, la bondad de la prosa poética, la bondad de la poesía. Percatémonos. No en vano está el cántico de Moisés, o el cántico de Ana, o el cántico de Débora, o el cántico de María, o el cántico de Zacarías. Los himnos, los salmos enteros. ¿Qué podríamos decir del arte? Cuando nos metemos
Acá donde Job estaba enfrentándose con su propio dolor y ante Dios. Porque pocas veces se atiende a la cultura del hablar, la cultura del escribir, un habla culta, una escritura culta, la cultura del recrear, ya sean palabras o música. Esto es todo un vínculo histórico que permite comunicarnos al hablar y dialogar por medio del arte. Es aquí en donde en la tradición de valores espirituales, en donde pocas veces paramos mientes, tenemos que estructurar nuestros lenguajes. Y no es cierto que pocas veces nosotros nos ocupamos del pensamiento de otros, ni de la bondad de hablar de lo santo, de la bondad de hablar de lo sagrado, de la bondad de hablar de lo espiritualmente valioso, mucho menos de la fe, en fe, sobre la fe, desde la fe, particularmente en el Dios que vive y reina para siempre. Esta comunicación de fe se hace necesaria, en donde creer en Dios se enriquece cuando le exaltamos, en donde exaltar a Dios se enriquece cuando le celebramos como Padre amante, a Dios Hijo,